bien, bueno, saludos a todos. Encantado realmente de participar. Particularmente Daniel, gracias por la invitación. Como comentabas, soy director en Seidor. Solo para compartirles un poco, es una compañía de origen español, catalán para ser más preciso. 40 años en el mercado, estamos cumpliendo este año. Y nos damos el lujo de hablar de una palabra que la llamamos glocal, que es esta combinación de ser globales y locales. Estamos en 5 continentes, 40 operaciones en diferentes países, pero nos gusta mucho también hacer estos refuerzos locales, y ahí es donde con ISOtools empezamos a desarrollar la problemática de las compañías del Cono Sur, y realmente la experiencia ha sido más que buena. Y nosotros en este año nos hemos enfocado en un concepto de cómo la parte humana que tienen las organizaciones, apoyadas por la tecnología, resuelven situaciones cotidianas. Esto no es menor. Yo creo que hasta acá, hasta hace poquito tiempo, el foco estaba dado exclusivamente en la tecnología o en resolver temas duros, y la tecnología debiera abrazar conceptos como simplicidad, generar más espacios para temas personales, para desarrollos profesionales, para desarrollos de familia, y la tecnología debería abrazar ese tipo de conceptos, y hasta acá creo que hemos sido un poco fríos, con lo cual estamos tratando de que la tecnología hoy no sea un concepto simplemente técnico, sino que tenga un propósito de humanización. Y de ahí nuestro nuevo logo para este año, que es Human Focused Technology Expert, donde tomamos justamente ese valor más grande. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años es un cambio respecto a los requerimientos que teníamos de nuestros clientes. Cuando alguien nos comentaba algo, antes de que nos hagan la pregunta decíamos sí, y ahora dígame qué es lo que necesita, porque básicamente entendíamos que nosotros tenemos que cubrir cualquier requerimiento de los clientes. Y eso, con la llegada de las soluciones cloud, también fue cambiando. SAP, nosotros, como comentaba Daniel, somos expertos en tecnología SAP, y lo que hemos aprendido de las tecnologías de cloud es que nosotros tenemos que tratar de acompañar a ese cliente a abrazar la nube, a adoptar la nube en soluciones mucho más estándar, que se implementen rápido, y todo esto trae un único objetivo: simplificar y minimizar riesgos, que es un poco la temática que tenemos para el día de hoy. Cuando los empresarios nos piden que los asesoremos en cuanto a la gestión de su negocio, por supuesto que siguen estando temas operativos, de logística, de manufactura, temas de compliance, impositivos, contables, cómo hacer su negocio más rentable, por supuesto, pero la gestión del riesgo siempre es algo que se tiende a minimizar o se busca minimizar desde la gestión en los sistemas. Cuando nosotros tenemos un sistema de gestión, en general están exclusivamente enfocados en temas operativos transaccionales. Incluso cuando nosotros desde los sistemas contables o de los ERP lo que traemos son sistemas del estilo gestión de movimiento de materiales, o gestión de manufactura, o gestión contable, lo que nos estamos a veces olvidando es de incorporar también determinadas normas de calidad o estándares de industria o establecidos a nivel gubernamental, que incluso de industria a industria cambian, de país a país cambian, dentro de un mismo país, de estado a estado cambian. Ahí es donde nosotros como sistemas de gestión nos encontramos que muchas veces somos flacos y no nos alcanza con lo que normalmente los sistemas de gestión o los ERP hacemos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ISOtools, lo que nos hizo fue complementar una parte que los sistemas de gestión naturalmente no tenemos. Y esto nos enriqueció mucho. Las experiencias que tenemos con clientes son muy, muy positivas, porque lo que le estamos ofreciendo es expertos en cada materia. Nosotros, que yo comentaba al principio, que tenemos 40 años ofreciendo sistemas de gestión, tenemos consultores expertos, no sé, en manufactura, en logística, en impuestos, pero seguramente que no tenemos en normas de calidad. Cuando empezamos a trabajar con ISOtools, nos permitió complementar nuestra oferta y asegurar entonces ese control completo. Y no quiero dejar de hablar nuevamente de este concepto de humanizar la tecnología, que la tecnología tenga un propósito, y ahí es donde me parece que cuando nosotros, de una manera estándar, sencilla y simple, logramos incorporar no solo una solución transaccional, operativa, sino que además minimizamos el riesgo incorporando soluciones de
las mejores de su clase, que es lo que estamos hablando con soluciones tipo ISO Tools o SAP, estamos dándole a los empresarios la posibilidad de generar espacios donde trabajar y tener estos compromisos con la sociedad o la industria que atienden, se puedan realmente realizar porque se generan los espacios para atender los negocios desde otra manera y no desde el día a día tapando, ojalá que no, incendios y situaciones de las del día a día. Así que yo estoy súper, súper agradecido a esta invitación que me han hecho y me pongo a disposición después de las presentaciones de hoy para responder cualquier consulta que tengan. Perfecto. Bueno, Silver, le damos paso a Daniel Senatore para que haga su presentación. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Excelente Diego, excelente Daniel, Gilbert. Muchísimas gracias de vuelta por habernos invitado a este nuevo webinar, ¿no? A ver si están viendo mi pantalla, si alguien me puede confirmar. Sí, se ve correctamente tu pantalla. Bien, perfecto. Bueno, tomando un poquito las palabras que dijo tanto Daniel como Diego y haciendo un poco alusión al título del webinar de hoy, que dice seguridad de la información, cómo extraer la máxima rentabilidad. Yo creo que la máxima rentabilidad en un negocio, no importa el tipo, tamaño, a lo que la organización se dedique, tiene que ver con que el negocio pueda continuar, con que el negocio uno pueda asegurar que ante alguna eventualidad podemos darle algún tipo de continuidad tanto al negocio como a la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Porque en definitiva, cuando hablamos de un negocio, siempre del otro lado tenemos un cliente que nos compra, un cliente que nos está esperando o un cliente que nos está por abrir sus puertas. Entonces es muy importante poder decir, ok, voy a asegurarte que todo esto que te prometí te lo voy a poder cumplir y que te lo voy a poder mantener y que nuestro negocio en conjunto va a ser sostenible. Bueno, un poquitito lo que vamos a hablar hoy es algún concepto de amenazas, muy basado en lo que es el enfoque en riesgos para este tipo de norma, para la ISO 27001. Hay un cambio, un regalito que les vamos a dar al final, que tiene que ver con la nueva versión de la ISO 27002, que salió hace muy poquito, en febrero de este año. Y bueno, después algunas otras acciones. Y me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿cuántas amenazas existen en su empresa que pueden atentar contra la continuidad del negocio? Y yo entiendo que en este momento cada uno puede estar pensando muchas, pero ¿por cuál inicio? Y el común denominador nos marca que hay una sola amenaza que es la más importante, que a veces es la propia inacción. La inacción, que podemos resumir lo que es la acción que no iniciamos, es la que fracasa. Ahora, ¿por qué traigo esto de la inacción? Porque a veces pensamos que las amenazas únicamente son externas y que si hay ante una amenaza externa no podemos hacer mucho en nuestra organización. Y de hecho la ISO 27001, como también otras normas de la familia ISO, nos traen es justamente que sí podemos hacer. Porque estas normas no dejan de ser herramientas que nos permiten fortalecer nuestro negocio con diferentes miradas. En este caso, proteger a la información. No solamente la seguridad informática, sino la información. Tenemos que entender dentro de nuestra organización cómo es el ciclo de vida de la información. ¿Dónde nace? ¿Dónde se origina? ¿Dónde termina? ¿Qué pasa cuando termina? Entonces, en todo ese ciclo de vida, sí nos vamos a ir dando cuenta que hay diferentes escenarios que nos permiten idear la manera de protegernos ante esas posibles amenazas. Por eso os decimos que la ISO 27001 nos va a dar herramientas y buenas prácticas para que haya una gestión eficaz en la protección de ¿en qué sentido? La seguridad de la información tiene tres variables, tiene tres enfoques.
Uno es la confidencialidad de la información, otro enfoque es la integridad de la información y otro enfoque es la disponibilidad. Por un lado, cuando hablamos de la confidencialidad, necesitamos saber cómo definimos a la información dentro de nuestro negocio. Y ahí es donde se nos abren las preguntas y decir, ok, ¿qué tipo de información tengo? ¿Quién domina esa información? ¿Dónde guardo esa información? ¿Qué pasa si la tengo que recuperar? Cuando la recupero, ¿tiene el nivel de integridad que necesito tenerlo? ¿Está disponible en el momento que lo tengo? Bueno, todas estas preguntas que a veces nos hacemos cuando la cosa pasa, porque a veces no lo hacemos cuando no pasa, sino es cuando nos pasó. Y ahí, como digo, siempre estamos contando, digamos, al final el resultado y lo que nosotros tenemos que asegurar es que el resultado sea alcanzado. Hay algunos documentos específicos que trata esta norma que si ustedes ven en esta lista son documentos bastante, digamos, comunes quizás a aquellos que están familiarizados con las normas ISO, pero yo me voy a concentrar en dos de estos documentos que son importantes para poder protegernos de todas las amenazas. Y que gran parte de esta norma, de la ISO IEC 27001, trata es a través del tratamiento y de la evaluación de los riesgos. ¿Con qué enfoque? Con la seguridad de la información. Entonces, nos vamos a concentrar un poquitito en la metodología de evaluación y tratamiento de riesgos. Hoy les traje una herramienta que ahí vamos a ver después cuando Gilbert nos haga la demo, la importancia de tener esta herramienta automatizada para poder gestionar los riesgos y no solamente declararlos. Y cómo vamos a tratarlo, porque no solamente basta con identificar un riesgo para luego después tenerlo presente y saber qué puede suceder, sino también cómo lo trato, qué tengo que hacer, qué tengo que abordar para evitar esas amenazas. Entonces, lo primero que tendría que preguntarme es, ¿qué valor le damos a la información? Antes de empezar a pensar en mi organización cómo abordar un sistema de gestión de seguridad de la información, deberíamos empezar con el pie derecho y empezar a pensar qué valor le damos a la información. Ahora, para saber qué valor le damos a la información, necesitamos clasificarla. Este es el paso número 1. Entonces, necesitamos saber si tenemos, yo traje hoy 4 modelos de clasificación de información. Cada organización puede definir su propio modelo. No es un estándar que pide la norma. Con lo cual, a partir de ahí es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos con qué información contamos y qué hacemos con ese tipo de información. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si tenemos información que es top secret? ¿Qué valor le damos? Si perdemos la confidencialidad, si perdemos integridad, si no la tenemos disponible en el momento que la necesitamos. Y así con el resto del tipo de información que consideremos. ¿Por qué esto? Porque esto nos va a traer empezar a analizar e a identificar posibles riesgos, ¿sí?, que de alguna manera nos van a permitir mitigarlos y evitar que esas amenazas sucedan. Ahora, si por ejemplo en mi organización no tengo información top secret, que casi todas las organizaciones tienen, y tengo información solamente pública, de muy bajo nivel, que no pasa nada si la pierdo, no pasa nada si acceden otras personas, que no son las que deben acceder, quizás mi sistema de gestión va a tener controles menos robustos, pero no dejan de tener controles. Entonces, estas 3 variables, para poder considerarlas como variables y atributos a considerar en la información, tenemos que pensar que cuando hablamos de confidencialidad, hablamos para protegerla y saber quiénes pueden acceder, en qué procesos se puede dominar esa información, cuáles son las entidades autorizadas y en qué momento, porque no siempre en el ciclo de vida de la información la persona que pudo acceder va a poder volver a acceder, porque capaz que tiene un agregado adicional que no permite ver mi perfil asignado.
Ahora, la integridad es que la información sea precisa, que sea coherente y completa desde su diseño, desde su creación, hasta su destrucción o almacenamiento. Entonces, en el camino, deberíamos hacernos la pregunta, decir, ¿qué pasa en el camino con esta información? ¿Puede perder integridad? ¿Puede perder integridad? Seguramente sea un riesgo que vamos a tener que identificar. Ahora, ¿qué hacemos para que no pierda integridad? Tenemos que definir un plan para poder tratar ese riesgo, que a veces puede ser convivir con el riesgo. No siempre vamos a tener la solución o el control adecuado para poder proteger la información. A veces uno convive con el riesgo, pero sabe que está presente. La última variable, disponibilidad. Cuando tengo que acceder y quien tiene que acceder, en el momento que tiene que acceder, ¿está disponible y mantiene las otras dos variables? O sea, ¿es íntegra y confidencial? Bien, este triángulo de la información es la base fundamental para cualquier sistema de seguridad de la información. Sin antes haber declarado esto, haber clasificado la información, conocer qué tipo de información tenemos, no podemos avanzar. Si avanzamos, es muy probable que nuestro sistema tenga controles poco robustos. Con lo cual, hoy les traje un método, ¿sí?, para poder identificar riesgos, basado bastante en la nueva normativa, la 27002 del año 2022, que tiene que ver con aquellos controles asociados a la seguridad de la información, que es la norma por excelencia con buenas prácticas para que mi sistema pueda proteger la información de manera segura, robusta y demás. Ahora van a ver por qué es la importancia de que cuando uno identifica riesgos, pueda tomar riesgos, pueda identificar riesgos y tener una herramienta que les permita en forma automática que estos riesgos sean un sistema vivo permanentemente, dinámico y que no sea estático. Porque ahí depende la clave del éxito para que su organización realmente tenga rentabilidad. ¿Por qué? Porque voy a garantizar la continuidad del negocio. Cuanto más niveles de controles preventivos tengan asociados a los riesgos declarados, más robusto es el sistema, más confianza entregamos a nuestros clientes y más garantía de sostenibilidad de nuestro negocio tenemos. Como pueden ver acá en la pantalla, acá están algunos riesgos muy, muy simples, ¿no? Pero fíjense lo importante que es que cada uno de los riesgos que uno puede ver en la columna donde dice problema o amenaza estén asociados a un activo. Y cuando hablamos de un activo, quizás no lo mencioné al principio, cuando clasificamos la información y definimos qué tipo de información nosotros tenemos en nuestra organización y la etiquetamos de esa manera, después tenemos que saber cuáles son los activos en los cuales esa información va migrando en su ciclo de vida. Un activo puede ser una PC, un activo puede ser una persona, un activo puede ser un contrato con un cliente, con lo cual es muy importante que relacionemos riesgos, amenazas, con activos. Consideremos también si son riesgos que tenemos externos o riesgos internos. Y a partir de ahí, lo que la norma nos invita es a empezar a considerar cómo hacemos para evaluar ese riesgo. Habitualmente, lo que se encuentra en el mercado es que uno evalúa los riesgos a partir de la gravedad, es decir, del impacto que nos causa, y de la probabilidad que eso ocurra. Normalmente la probabilidad está asociado a la causa y la gravedad está asociado obviamente al efecto que hace en mi negocio. Pero lo que nosotros los invitamos hoy a incluir una variable más en la evaluación, que tiene que ver con los controles, con los niveles de detección que tenemos. Por eso, si yo me paro en un nivel de detección solamente de detección como control, el problema sucedió y me enteré que sucedió porque lo detecté, pero ya sucedió. Con lo cual, puedo considerar que mis riesgos, que mis controles
quizás no son todos robustos. Entonces, ahí los invitamos a que empiecen a pensar qué tipos de controles son preventivos, qué tipo de controles tenemos que logren que este riesgo no suceda. No solamente de mitigarlo, sino que no se genere. Y ahí nuestro sistema de control es mucho más robusto, con lo cual podemos dar mayor garantía a la continuidad de nuestro negocio. En definitiva, tenemos 3 variables que podrían evaluar el riesgo y a partir de lo que quieran ustedes definir como fórmula, en ISO Tools tenemos una herramienta que es tremendamente poderosa en la gestión de riesgo, porque toda esta distribución de análisis y de ponderación lo hace en forma automática, y no solamente eso, después se lo dejamos a Gilbert, si no, pobre, no le dejo nada. Pero a lo que voy es, esta herramienta, al ser transversal y multisectorial, nos permite mantener vivo permanentemente la gestión de riesgo, que es tan importante en los sistemas de gestión. Bien, acá un poquitito más en detalle, como ven, la gravedad siempre está asociada al efecto que nos pueda llevar esta amenaza, ¿sí? Si esta amenaza sucede, hasta incluso puedo considerar cuál es el tiempo que me genera esta amenaza de inactividad en mi operación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí puedo considerar el impacto que tiene en mi negocio. Y si mi negocio realmente va a aguantar ese impacto o no. Y a partir de ahí puedo decidir como organización y con la dirección de la organización qué niveles de inversión necesito en mi compañía justamente para dar continuidad al negocio. Pero todo nace a partir de los riesgos. Acá un poquitito más en detalle, porque la otra planilla estaba un poquitito más cortita. Por ejemplo, si la causa de uno de los riesgos es un golpe de tensión que me puede poner en riesgo o me puede dejar fuera de funcionamiento un activo como una PC, ¿sí? Se cuenta con un generador y plan de mantenimiento. Acá le podría agregar que también tengo un sistema que evita que cuando haya una subida de tensión me pueda quemar algún equipo. Entonces, hay sistemas de UPS que hoy garantizan eso. Entonces, ahí es donde yo considero qué niveles de inversión. O sea, gestionar el riesgo nos ayuda a definir y a completar la estrategia del negocio de mi organización. Bien, la pregunta es, si esta es la clave del éxito, y esto va a la audiencia, ¿ustedes notan, o sea, toman nota de los riesgos o realmente los gestionan? Hemos visto en muchos sistemas de gestión que a veces el tratamiento de los riesgos, la identificación de los riesgos, fue un acto de un momento en el ciclo de vida de la información y en el inicio de la implementación del sistema de gestión. Y en algunas organizaciones vemos que no lo gestionan. Si no gestiono el riesgo, mi sistema fracasa. Por lo tanto, gestionar el riesgo de manera dinámica, proactiva, va a garantizar la continuidad del negocio. Bien, como les dije, teníamos un pequeño regalito acá. La norma ISO 27002, ustedes, para aquellos que quizás no conocen bien cómo está estructurada la norma ISO 27001, la ISO 27001 está considerada como en 2 partes. Una parte es todo lo que es requisitos de gestión, que es la ISO 27001-2013, y otro anexo que está contenido en la ISO 27001 es la ISO IEC 27002, que hoy actualmente la que se audita, la que hoy está en vigencia también, es la ISO 27002 del año 2013. En febrero de este año nació una nueva versión mucho más ayornada a la realidad, a la actualidad, donde se habla de cloud, donde se habla de la ciberseguridad, donde se habla de varios aspectos. Esa norma, tanto la actual como esta nueva, es donde están todos los controles necesarios que debe tener una organización para poder mantener un sistema de gestión de seguridad de la información conforme a lo que pide la norma, ¿no? Y esos controles nacen a partir de los riesgos. Ahora, esta nueva versión
trae algo mucho más interesante. En la versión anterior habían 114 controles, no quiere decir que todos eran aplicables a cualquier organización, pero los controles tenían un enfoque quizás un poco más obsoleto a la realidad de hoy. Esta nueva norma no solamente que trae una actualización a lo que estamos viendo hoy y a lo que necesitan las organizaciones, sino que tiene un mayor enfoque en la gestión de toma de decisiones a partir de los riesgos. Y es menos restrictiva que la anterior. Con lo cual, el énfasis que se le pone en esta norma es bastante interesante, por más que no la aborde ahora, puedo tomar como buenas prácticas en mi organización, en aquellas que ya están certificadas, tomar esto como una buena práctica para poder mejorar. ¿Cómo está estructurada esta nueva norma? La nueva norma está estructurada en 4 temas, a diferencia que la ISO 27002 del 2013, que estaba definido en 14 dominios. Los 4 temas son controles organizacionales, ahí ya nos metemos en la estrategia, controles relacionados a las personas, controles físicos y controles tecnológicos. Cada uno de estos temas se resume en 93 controles, es decir, se eliminaron controles, pero no quiere decir que la norma sea más endeble, al contrario, es mucho más robusta. Ustedes podrán ver que en cada tema hay una cantidad de controles, sobre todo en el tema número 5 y en el tema número 8 es donde más controles tenemos, en tecnología y en todo lo que tiene que ver como cross transversal en la organización. El control en personas se mantiene, hay algunas actualizaciones y los controles físicos se eliminaron algunos y se unificaron otros, ¿sí? Pero creemos que esta nueva norma trae unas ventajas bastante poderosas en cualquier sistema de gestión. Bien, como conclusión, la nueva ISO 27002 creemos que es mucho más dinámica para los sistemas de gestión, ¿sí? Los requisitos de la ISO 27001-2013 siguen vigentes. La ISO IEC 27002 hoy simplemente lo podemos considerar como una mejora de enfoque, pero es muy importante la interacción que hay con esta nueva versión, que es entre ciberseguridad, seguridad de la información y protección de datos. ¿Por qué? Porque creemos que esos son los 3 pilares fundamentales para garantizar y cuidar a nuestro negocio, a nuestra organización y a nuestras partes interesadas, ¿no? Entonces, una de las últimas preguntas. Hay 2 tipos de compañía, las que fueron hackeadas y las que todavía no saben que lo fueron. ¿Ustedes cuál de esas 2 creen que son? Bien, acá los dejamos un poco en las redes y los dejo en manos de mi amigo Gilbert. Y hasta acá fue un poco mi presentación.